Buenos días, seguimos con el segundo tema de la materia de teorías psicológicas que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con elementos de gran relevancia en Iberoamérica actualmente, que están asociados al conocimiento académico versus práctico, además de las limitaciones en la integración teórica de la psicología. Es importante que en ocasiones cuando hablábamos de los problemas de investigación y eso que recordamos de Psicología General 1, quedó en el pasado en el sentido de que quizás lo que ustedes vieron en la materia no está contextualizado con la actualidad en ocasiones de la psicología con respecto a cuestionarse hasta qué punto el tomar partido y parcializar el conocimiento en ocasiones de una, de una perspectiva teórica permite una formación adecuada del psicólogo. Ojo, quiero ser bien clara con esto. No estoy hablando que las personas, como lo decían algunos compañeros, tengan derecho a especializarse, tengan derecho a tener un lugar, escoger o tomar decisiones con respecto al área de formación, sino que los psicólogos durante el proceso de formación deberíamos ver todas las aristas para que la toma de decisiones sea mucho más responsable. Con ocasión a esto encontramos con el primer artículo que tenía que ver con el conocimiento académico y el conocimiento profesional. Encontramos tres tipos de conocimiento que nos habla el autor y que quizás también recordamos las teorías implícitas y explícitas de la psicología cuando en algún momento se vio en Psicología General 3. El primero es el conocimiento cotidiano y nada formal, que más que todo son teorías implícitas, marcado por la cultura, marcado por la experiencia y por el contexto. En ocasiones vamos a encontrar el otro conocimiento que es el que nos trae a la palestra en este momento y por eso nos formamos en una universidad, que es el conocimiento académico, disciplinario, científico, que es transmitido no por cualquier persona, son transmitidos por instituciones educativas, comunidades científicas y en ocasiones se basa en algo sistematizado, pero también hay que hacer la salvedad que en muchas ocasiones por criterios pedagógicos y curriculares y por tiempo, el conocimiento al cual nosotros accedemos con respecto a un área del conocimiento de la psicología es parcelado, parcializado, porque en ocasiones no da tiempo para que ustedes puedan ver la torta en 360 grados. Por otra parte, vamos a encontrar un conocimiento práctico que es propio sobre todo de más al ciclo sustantivo, que tiene que ver con la especialidad, es un conocimiento específico que tiene medidas situaciones profesionales y que va a mediar también el método y un elemento sobre todo epistemológico, ¿no? Con ocasión a la problemática, el autor me gusta mucho desde la psicología educativa y la psicología escolar, han hecho grandes avances y grandes cuestionamientos acerca de cómo nosotros debemos formar académicamente a las personas y cuáles son las competencias profesionales con las cuales debería egresar un psicólogo en, a nivel latinoamericano o a nivel mundial. En ocasiones vamos a encontrar que hay momentos donde va a haber un punto de convergencia entre lo conocimiento académico y profesional y que debe estar contextualizado en la ejecución. ¿Qué pasa? Y aquí yo quiero ser bien respetuosa, pero real y sincera con respecto a que si yo me formo y si yo soy profesora universitaria, pero yo no salgo al campo de acción, no trabajo fuera del contexto académico, en ocasiones va a ser difícil que yo pueda transmitir la cantidad de conocimiento que quizás pueda ser rico para diferentes prácticas si no tengo la capacidad de contextualizar. Muchos de ustedes me podrían decir, wow, pero hay algunos que efectivamente leen investigación, pero la necesidad que un psicólogo se forme y entienda que nosotros no podemos separar lo académico, lo teórico, de la funcionalidad y de lo práctico a medida que nosotros vamos aumentando nuestro nivel de formación es importantísimo. Otro elemento importante es la fortaleza conceptual. Se supone que hay constructos que fueron escritos, fueron establecidos y que dan la columna vertebral de la psicología y de las teorías psicológicas y paradigmas. No obstante, no podemos asumir que la formación académica nos va a servir del todo para nosotros poder contextualizarlo a la realidad que en ocasiones estamos viviendo. Ejemplo, contexto pandemia. Muchos de nosotros estábamos preparados para trabajar con ocasión a técnicas de la psicología, modos de ver las cosas, porque la realidad era relativamente estable. No obstante, en estos últimos años de una realidad de cambios, una pandemia, encontramos que hay conceptos que han tenido que ser
reformulados técnicas que han existido siempre, pero que ahora empiezan a tener, por ejemplo, la gente habla muy fácilmente de duelo y efectivamente el duelo es algo que puede servir para funcionar y entender las depresiones y todo lo que tiene que ver con la intervención en crisis. Sin embargo, actualmente este duelo tiene otro tinte porque detrás de eso tiene situaciones traumáticas donde no hay rituales, no hay posibilidades de vivir las cosas que anteriormente estaban como predichas, rituales del duelo, el modo idiosincrático y religioso en el cual tú despedías a una persona, sino que hay una situación especial que implica que se ha complejizado el modo y en muchas ocasiones muchos psicólogos especialistas en el área dicen que todos, la mayoría van a un duelo complejo. Además, también podemos ver personas que han logrado sobrevivientes del COVID una o dos veces, que en ocasiones también van a tener estrés postraumático propio de qué? De ser testigos, ahí podría yo hacerlo con la parte de la psicología forense, testigo silente de qué? De la muerte y de miles de personas o muchas personas que estuvieron cercanas a ellos que no lograron la batalla. Entonces, si quiero empezar a llevar como un modo de reflexión acerca de que los conceptos existen, hay algunos que tendrán trascendencia sin importar la situación que estemos viviendo, pero hay otros que se van a contextualizar a momentos y actualizar. Saber y saber hacer es otro elemento importante a nivel cognitivo y hablamos del término de las bases de las variables de actitudes. Hay un componente cognitivo, hay un componente emocional y hay un componente comportamental. Y en el caso del conocimiento académico y el conocimiento profesional van de la mano y que la actitud no y la aptitud van a ser preceptos y constructos importantes a nosotros considerar en el proceso de formación. Otro elemento importante que va a hablar de la problemática, quizás que es mucho más difícil, es muchas veces la visión que puede uno tener del conocimiento en creer que el conocimiento profesional es una prolongación del conocimiento académico. Y eso yo quiero ser como muy enfática en esto que voy a decir. Yo pude en algún momento de mi vida ser supervisora de otros colegas y en ocasiones era triste ver cómo el conocimiento académico era traspasado a términos y a posturas pragmáticas como redacciones de informe y era triste decir, wow, no te das cuenta que lo que quizás te enseñaron para aprender a redactar informe no es lo mismo que puedes hacer al momento que estás haciendo, por ejemplo, en el campo forense un informe pericial. Yo creo que allí uno tiene que hablar del discurso que muchas veces uno aprende en la formación y en la experiencia profesional cuando estás frente a abogados. Yo recuerdo muy respetuosamente cuando los abogados a veces me lo transmitían como coordinador y supervisora de esos casos, que me decían, mira, yo respeto que tú tengas que establecer teorías, establecer constructos, establecer comprensión, pero es que hay una pregunta real y una pregunta pragmática. Con ocasión a un delito, ¿hay secuelas psicológicas o no? Y entonces, en muchas ocasiones hay muchas de las prácticas profesionales que no dan tiempo a aprenderla ni desarrollarla en el campo de supervisión y formación de pregrado. Por lo tanto, quiero que ustedes tengan claro que si los que asuman que solamente con la formación académica van a poder llevar desde el punto de vista práctico un ejercicio profesional válido y eficiente, están equivocados. Ustedes tienen la introducción a muchos preceptos, no obstante, queda de ustedes como aprendizaje autónomo, como elementos de especializaciones, seguirse formando para un ejercicio profesional eficiente. De hecho, recuerdo cuando yo estudiaba psicología clínica dinámica y muchos de los profesores nos decían, no se aprendan a ser éticos en el hecho de no salir a atender pacientes y a tener una práctica profesional autónoma, ya que necesitan ciertos momentos de ¿qué? De supervisión y de acompañamiento para poder ser eficientes. Y yo después de tanto tiempo ahora lo recuerdo y estoy completamente de acuerdo con él. Muchas personas salen, yo soy psicólogo clínico y yo voy a hacer una práctica profesional, voy a montar un consultorio sin pasar por entornos protegidos y dichos entornos protegidos es pasar por instituciones, pasar momentos donde existan profesionales de mayor experiencia que puedan acompañarlos en ese primer proceso. Por otra parte, también está
la parte de la desconexión conceptual. En ocasiones nos quedamos, y recuerdo mucho de lo que planteaban ustedes en la clase pasada, cuando decían, wow, nosotros sabemos mucho de las técnicas y por lo tanto las teorías, y entonces llega un momento donde ustedes saben algunas cosas, pero algún psicólogo puede decir a partir del campo profesional y de la experiencia que uno lo sabe todo de un paradigma. Es mentira. El paradigma se va actualizando, las investigaciones siguen produciéndose, el campo académico se va cuestionando cosas. Entonces, si no entendemos que la psicología es una ciencia joven y es una ciencia que tiene como elemento positivo que constantemente se está reinventando con respecto a ciertas cosas y se está ampliando. Por otra parte, vamos a encontrar, hay una propuesta que dice ni quedarnos en el contexto académico estrictamente, ni pasar al campo profesional, y sino que debería haber un puente y debería haber una integración al proceso, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar un conocimiento, que el conocimiento factual o teórico debería ser aplicado. Es decir, estos conocimientos y esta integración del conocimiento deberían estar asociados no solo los científicos, sino los profesionales, bajo la necesidad de una actualización constante. Y aquí nombro nuevamente por qué muchas escuelas a nivel mundial actualizan constantemente su pensum, actualizan constantemente las bibliografías de preferencias y programas, porque el mundo cambia, las estructuras cambian y muchos aspectos asociados a los hallazgos empíricos están dentro del proceso, ¿sí? Por otra parte, las competencias profesionales desde el saber hacer. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener pericias en abordaje de evaluación, intervención. Es decir, aquí sí hay que respetar principios y modelos, es decir, no es lo mismo y yo estar trabajando en un contexto de una escuela que estar trabajando en una organización. Sin embargo, todos deben cumplir con una premisa importante que tiene que ver con confiabilidad y validez ecológica. Lo que yo estoy haciendo, la intervención que estoy realizando, la evaluación u observación eh, que estoy aplicando cumple con esos principios. Y aquí cuidado, yo no estoy diciendo que, bueno, entonces vamos a hacer todos cognitivos conductuales y vamos a asumir que es el modelo experimental. No. La metodología cualitativa también nos permite tener ciertos principios acerca de qué, el buen hacer y las buenas prácticas con respecto a ello. Otra parte es tener este pensamiento integrado. ¿Qué significa tener un pensamiento integrado? Es decir, una retroalimentación. Debería haber una relación bidireccional en el momento de la academia y los profesionales que estamos en el campo actuando. Es decir, no puede ser que seamos como en una condición, una postura de tener parcelas de poder o parcelas del conocimiento. Es decir, yo me desligo de la academia porque simplemente ya soy profesional y ya me dieron un título y la academia considera que no tiene nada que aprender del ejercicio profesional. Entonces, llega un momento que el avance de la ciencia también se debe a este constante diálogo. Cuando nosotros podemos interactuar, por ejemplo, les doy como tips, porque es un taller, es importante traer a profesionales que estén en el campo aplicado de ese paradigma, porque no nos podemos quedar con James de la escuela del funcionalismo allá, no nos podemos quedar con Skinner, porque de hecho ya no existen, es decir, quedó su legado, pero tenemos que ver qué están haciendo muchos de estos profesionales que han logrado interpretar el buen hacer en la práctica profesional y le dan validez y ética al paradigma constantemente. Por otra parte, vamos a encontrar cuáles son las recomendaciones o los esfuerzos necesarios que hay que hacer para una integración válida de la teoría y la práctica. Entonces aquí me gusta mucho lo que plantea el autor, que habla de las responsabilidades desde el campo del contexto académico y desde el contexto práctico. En el caso del contexto académico, tiene que per se hacer un diseño de planes de estudio, preguntarse que eso que funcionó en el 61 funciona en el año 2021, algunas cosas sí, algunas cosas no. Mayor valoración del conocimiento aplicado y profesional integrado, que quiere decir que no nos quedemos con lo que dice. En ocasiones recuerdo una vez que cuando yo daba clases en LOCAP, que un estudiante venía como muy problematizado por un examen de estadística y él me decía, profesora, casi todos quedamos aplazados, pero el problema estaba asociado a unos bosques japoneses, es decir, usó una metáfora técnica, y entonces él me decía, ¿hasta qué punto? Chévere. Él me
pudo haber aplazado el profesor porque no apliqué constantemente algunos principios o porque simplemente no puse que el problema no tenía solución. Qué triste es pensar que en qué momento de su práctica profesional eso que hicieron o esa evaluación o ese principio va a hacer que él sea mejor profesional. Entonces, a veces es preguntarse hasta qué punto cuando nosotros y los profesores hacemos, mandamos actividades, hacemos prácticas, nos preguntamos cuál es la validez ecológica de ese principio, qué le va a quedar a este estudiante para que en su práctica profesional en ocasiones se vea enriquecido. Otro aspecto importante va a ser el conocimiento profesional debe ser un objeto de estudio dentro del proceso de la formación académica. ¿Y qué significa? Cuestionarse prácticas, es decir, en los análisis de casos, la revisión de procesos. ¿Para qué? Para que la academia vaya dando también la respuesta lógica a eso que está pasando o a eso que no fue interpretado adecuadamente por alguna persona que está ejerciendo la psicología. En otro aspecto también es alentar la investigación profesional y la producción del conocimiento. Eso que en ocasiones fue punta de lanza tanto para la UCAP como la UCB y las universidades de tener un desarrollo científico, de generar revistas y en ocasiones es triste. Y yo cuando volví a la escuela de psicología después de muchos años, casi 16 años sin pisar la escuela de psicología después de graduada, me ponía a pensar que hay revistas espectaculares con número y personas que ya efectivamente no están entre nosotros, pero que dejaron contenidos informativos tan valiosos, pero en ocasiones es más importante leer lo que hay en Estados Unidos que leer lo que se produjo en el contexto local y es donde nosotros vamos a aplicar en ocasiones, ¿no? Otra parte, vamos a encontrar los esfuerzos que tiene que hacer el contexto práctico y profesional para no desligarse de lo académico. Y ahí vamos a tener la necesidad de una revalorización constante, es decir, psicólogo que no se actualiza, psicólogo que no hace formaciones anuales acerca de aspectos de la psicología, en ocasiones pasa a ser obsoleto, pasa a ejecutar prácticas, a ejecutar modos de ver y de interpretación que lamentablemente no les sirve para poder estar en este contexto competitivo y cambiante al cual estamos siendo objeto por a nivel mundial. El otro aspecto va a ser el estudio de procesos de construcción del conocimiento profesional, es decir, es triste y es un elemento de reflexión para todos. Hay muchos casos que son, es decir, realmente valiosos y que en algún momento de nuestra carrera nos toca, y muy pocas personas se toman el tiempo como de socializarlo, de preguntarlo y hasta de registrarlo. Y daría recuerdo mucho el caso de una joven que me tocó trabajar con sus padres porque ella se había suicidado y algo que fue revelador es que sus padres lo llevaron al psicólogo. En algún momento el psicólogo les comentó y exactamente hizo todo lo que podía hacer. Pero había un contexto importante donde en ocasiones cuando fue evaluado la mamá y se hablaba de psiquiatría, un psiquiatra muy valioso le decía que la niña había sido epiléptica y esa niña epiléptica, una de las cosas que era de relevancia al momento de que su foco epileptógeno disminuyó, en ocasiones hay tendencias por los cambios asociados hormonales a la adolescencia que ellos hagan picos de depresiones mayores muy fuertes con un referente más neurológico y fisiológico que otra cosa porque no había un contexto en su ambiente que determinara un suicidio inminente. Es fuerte cuando en ocasiones el hecho de no poder documentar, el hecho de no poder socializar información valiosa del ejercicio profesional de profesionales de la salud mental para que el campo académico se enriquezca, hace que nosotros no podemos tener los puentes adecuados y la formación actualizada que requerimos. Por otra parte, vamos a encontrar una integración entre la formación profesional y el contexto aplicado. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, podemos revisar en Chile, Argentina, Colombia, el proceso del campo aplicado es antes de lo que quizás lo tiene nuestra formación venezolana? ¿Y por qué? Porque quizás en ese proceso de actualización profesional se necesita siempre tener claro
que a veces el ciclo básico prolongado, donde las bases en ocasiones son teóricas, donde un profesor o una formación no te lleva a preguntarte para qué me sirve las destrezas que debo, es decir, que el concepto tenga aplicabilidad, va a haber una dificultad y falta de contextualización de un conocimiento y a veces el choque que en ocasiones nos damos cuando estamos recién graduados y salimos al campo, que llegamos a un colegio, llegamos a una institución y a veces uno se pregunta, ¿para qué estudié tal y tal cosa si no me sirve en este momento? Pero, exacto, tú tenías que tener las bases y la academia no te podía darlo todo, pero la academia tenía que prepararte para que tú supieras que el campo aplicado es algo más que hacer una supervisión y que te supervisen por, valga la redundancia, por ellos, sino que formes conocimiento que haya, tenga validez ecológica. Por otra parte, vamos a encontrar el otro texto que ustedes le tocaron de referencia para que también ustedes hagan sus preguntas, es la integración de los métodos mixtos en la ciencia del comportamiento. Vamos a recordar por simplemente someramente que dentro de esos métodos mixtos había una tradición estrictamente experimental, método científico, lo observable, medible y cuantificable, el método de encuesta, donde en ocasiones había esa aproximación, y el método observacional. ¿Sí? Que había más un enfoque de tipo cualitativo. En el enfoque tradicional vamos a encontrar aspectos importantes como la clásica propia de las ciencias naturales, donde lo más importante estaba asociado a si cumplía con los principios de las ciencias básicas, que en ocasiones ya hasta el cansancio nos hemos hablado la potencia y la no necesidad de tener que cumplir con esos principios. Y una corriente moderna dentro de la tradición experimental, donde están los criterios estadísticos, es decir, cualquier aspecto que pueda ser tenga un modo de interpretarlo desde el punto de vista estadístico, puede ser un objeto de validez. En la metodología de las encuestas, los principios experimentales propios de la evaluación, de la estandarización, de la validez psicométrica y el último, el método cualitativo, que está en boga y que ha traído múltiples aportes a la psicología y lo quiero dejar claro. En ocasiones, la psicología conductual, la psicología cognitiva se ha vanagloriado del método experimental y la observación. Si nosotros no nos damos cuenta que en ocasiones el método de aproximación a contextos nuevos, a investigaciones prospectivas y en ocasiones retrospectivas, porque el fenómeno se está impactando en ese momento, en este instante, la metodología cualitativa es el único medio para nosotros aproximarnos al conocimiento y poder generar respuestas rápidas e inmediatas, porque el otro necesita de otros procedimientos y de otros procesos para poder llegar a estandarizar situaciones. Por otra parte, en esta propuesta de enfoque mixto, vamos a encontrar de sin define una triangulación como la combinación de dos o más teorías o fuentes de datos. ¿Qué significa esto? Que no es solo que yo tome los principios de un método, sino que yo también pueda ver la contextualización de los constructos que le dan validez ecológica, confiabilidad o le dan una aproximación digna a el fenómeno que yo voy a estudiar. Y eso implica no solo triangular fuentes de datos, sino también ver los diferentes puntos de vista, la realidad de ese objeto de estudio, qué se ha dicho, qué se ha cuestionado. El otro aspecto va a ser la triangulación del investigador, que supone que varios investigadores en este proceso van a tratar de compensar el sesgo, porque en ocasiones, es decir, la visión del mundo o la especialización que tenga el investigador va a sesgar muchas veces el aspecto que vas a ver de la realidad. Entonces aquí implica algo que se llama un diálogo de saberes, sentar a personas con diferentes modelos de conocimiento, con diferentes posturas de aproximación y conceptualización, a ver qué aspectos podrían complementar para generar un conocimiento válido, fáctico. No estoy hablando, cuando hablo de válido y fáctico, desde el punto de vista nada más estadístico o experimental, también desde el punto de vista de la aproximación de la psicología social y este conocimiento válido es que yo pueda abarcar un mayor número de posturas y variables para empezar a tratar de explicar fenómenos multifactoriales. Por otra parte,
La triangulación teórica es aplicar diferentes posturas teóricas sobre un tema y encontrar los aspectos que complementan y que son aplicables en una investigación. Creo que aquí sería interesantísimo es ver en ocasiones cómo se usan diferentes principios para tratar de explicar la realidad y el objetivo no es ver quién ganó, quién es el más válido, en el sentido de decir, wow, la teoría que explica más, no saber que ese fenómeno es tan complejo que debemos tomar diferentes aristas para tratar de comprenderlo y generar las técnicas más adecuadas. Por ejemplo, aquí vamos a usar como ejemplo el enfoque multidisciplinario. Para nadie es un secreto que llega un momento que hay muchas áreas de la psicología de que si no se basan en un enfoque multidisciplinario, la posibilidad de aproximación al paciente, al grupo o a la organización queda limitado y desligado. Por último, también tenemos la triangulación metodológica, consiste en la visión de diferentes métodos y recogidas y análisis de datos, que de hecho ha sido en boga en contextos latinoamericanos, americanos. En ocasiones la riqueza de una investigación no se mide por la cantidad de variables extrañas que se controlaron, se mide por la cantidad de variables que se aproximaron y que trataron de explicar en ocasiones y los métodos que se fueron falseando o no para demostrar una comprensión un poco más amplia de un fenómeno incipiente, ¿no? Por otra parte, vamos a encontrar posturas de diseños de métodos que nos habla de, en ocasiones, de que en los procedimientos de recolección de datos o técnicas de investigación pueden haber cual y cuantitativas, ¿sí? Y en este proceso incluyen estos modelos mixtos que pueden ocurrir no solo en la parte metodológica, sino en lo que tiene que ver con las diferentes características o procesos y pasos que llevan a una investigación. Es decir, primero cuando nosotros hacemos una aproximación teórica acerca de lo que se sabe y lo que se ha dicho de esta realidad, el análisis de información, luego pasamos a una proporción de un mayor nivel de entendimiento de esta realidad y luego baja a un mayor grado de certezas con respecto a los resultados y la presentación de resultados y por último la generación de conclusiones, recomendaciones para futuras investigaciones. Por otra parte, vamos, ¿qué se dice para el desarrollo de Iberoamérica de los métodos mixtos? ¿Cuáles son las recomendaciones que da el autor de referencia? Primero, el hecho de que estos contenidos curriculares de los métodos mixtos no solo sean en posgrado, sino en pregrado, y por eso vamos a encontrar universidades que ya están en su contenido curricular tratando de impulsarse hacia ellos, es decir, que no solo se vea psicología experimental, sino que también se vea una materia asociada a los métodos cualitativos en el ciclo básico. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros nos vamos a especializar, pero es justo y necesario que todo psicólogo egresado pueda tener ambas aristas. Por otra parte, el hecho de aceptación y promoción de revistas del comportamiento que utilicen métodos místicos desde las buenas prácticas. Es decir, se ha escrito mucho sobre las buenas prácticas de la investigación y del abordaje y en ocasiones el tiempo no nos da, desde el punto de vista de la formación, para que esas buenas prácticas puedan ser de dominio público y queda de la responsabilidad y ética de los futuros psicólogos formarse en el área. Luego, programas de investigación de métodos mixtos para potenciar esta validez ecológica y los fenómenos sociales y políticos, porque para nadie es un secreto que quizás bajo las posturas de la época victoriana o la postura en los momentos que muchas escuelas y paradigmas fueron consolidados, era una realidad, pero en la realidad y en el contexto donde nosotros estamos viviendo y a nivel mundial, hay cambios sustanciales que implican que la ciencia valide y se aproxime de un modo eficiente, rápido y constante a la realidad cambiante en todos los contextos y además que somos un agente biopsicosocial. No somos la parte psicológica, también tenemos un elemento social y un elemento. Por lo tanto, ¿es más importante la psicología conductual que el psicoanálisis? No lo es. ¿Es más importante la psicología industrial que la psicología esqueletal? No. Todos somos justos y necesarios. Y yo quiero dejarlo claro esto, es decir, todas las aproximaciones de los paradigmas son justos y necesarias porque cada uno interviene en aspectos y en algunos momentos va a haber un lenguaje y van a haber puentes entre un psicólogo industrial y un psicólogo clínico porque el psicólogo industrial debe tener ciertas pericias para darse cuenta en ocasiones cuando es necesario de
la aproximación un poco más especializada de un grupo, de una organización o de referentes de liderazgo, ¿no? Y también el psicólogo clínico en ocasiones no se puede quedar solamente desde el contexto de la visión de un consultorio, porque los psicólogos clínicos también trabajamos dentro de grupos y trabajamos dentro de instituciones y va a necesitar de la información acerca a veces del clima organizacional y cómo los elementos ambientales determinan también cambios en los comportamientos en los sujetos. Por otra parte, vamos a tener una propuesta de integración teóricas y vamos a tener factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿sí? Y aquí vamos a alcanzar elementos importantes. Hay una perspectiva contemporánea que nos habla de alcances. Y esos alcances que implican que hay categorías conceptuales básicas a utilizar desde el punto de vista disciplinario y extradisciplinario. Yo quiero ser bien enfática. Hay momentos que tenemos que usar principios de sociología, principios de antropología para entender a veces un fenómeno de principios de la medicina en ocasiones, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Yo me gusta mucho cuando eso lo hacen y lo forman muy bien a los comunicadores sociales, cuando ellos hacen entrevistas a diferentes especialistas acerca de un fenómeno y lo hagan construir un mapa y empiezan a encontrar también puntos de referencia donde un sociólogo y un psicólogo encuentran un discurso plural y un discurso que se cohesiona y se complementa para explicar fenómenos de la realidad. Luego también ver la parte de la naturaleza del objeto de estudio, es decir, si los elementos mediacionales o no mediacionales, y quiero que ustedes me amplíen un poco más acerca de ello, para yo no decir todo, y los propósitos epistémicos, es decir, va a ser algo de modo eh, nomotético o desde el punto de vista ideográfico. Y esos son aspectos que vamos a considerar a lo largo de esta clase. Con esto yo culmino la atención, entonces vamos a pasar a la parte de algunos videos también y de las dudas acerca de esta clase. Gracias por su atención.